Si se podrían conectar el resto, ojalá, para que se ganen ese porcentaje. Bueno, chicos, lo que les Profe, dime. me acabo de meter. O sea, vamos a resolver esto con usted. Sí, la práctica yo la voy resolviendo. Si la lograron imprimir, que yo les recomendé que la imprimieran, perfecto, mejor. Y si no, por lo menos presten atención a la explicación y van copiando los procedimientos ahí, qué sé yo, en el cuaderno. Ok. Muy parecida a esta práctica va a ser el examen de mañana. Entonces, préstenle bastante atención para que vean que no está tan complicado. El primer tema que les entra, chicos, es el movimiento acelerado de forma horizontal. Entonces, vimos 4 fórmulas. Estuvimos trabajando como 2 semanas, bastante tiempo de hecho en esas fórmulas. No, más bien fueron 3 semanas, porque luego en el movimiento vertical volvimos a verlas. Pero entonces las fórmulas que tienen que dominar, no es que se las tienen que saber, no, porque ustedes las van a tener ahí a mano, obviamente. Lo que tienen que hacer es saberlas aplicar, saberlas despejar, también en caso de que tengan que despejar, que casi fijo van a necesitar despejar. Y son estas. Vamos a ver, la primera era la de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esa es la fórmula para calcular la aceleración, ¿verdad? De un móvil. No es que esa fórmula solo sirva para aceleración. Si bien es cierto, la fórmula es de aceleración, estamos de acuerdo todos, pero se podría despejar, ¿verdad? Eso lo vimos, se podría despejar cualquier elemento de esa fórmula y listo. Es decir, me puede servir para encontrar una velocidad final, en caso de que me la pidan, una inicial o un tiempo. Las otras 3 fórmulas son de distancia. La que sigue es distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más aceleración por el tiempo a la 2 entre 2. Les voy a ser muy honesto, chicos. Esta es la fórmula que menos se utiliza, esta de distancia. Es muy complicada de despejar y todo lo demás, entonces casi que no se utiliza. La siguiente fórmula de distancia es distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Esta fórmula sí es un poquito más común, digamos, y la aprendimos a despejar y la estuvimos despejando en varias clases, ¿verdad? Y la última fórmula, que también es de distancia, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Esas son todas las fórmulas prácticamente que entran en el examen. Tienen, obviamente las van a tener también a mano. Pueden despejarlas, cualquiera de esas fórmulas, usted puede despejarle cualquier dato. Eso pues va a depender de cada ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a leer el primer ejercicio y vamos a darnos cuenta siempre haciendo planteo cuál fórmula hay que utilizar y si hay que despejar. Entonces dice el primero. En el instante que un vehículo va a 20 metros por segundo, el conductor observa a 150 metros adelante a un oficial de tránsito, el cual indica que se detenga inmediatamente. El conductor aplica los frenos y el vehículo disminuye la velocidad uniformemente hasta detenerse al lado del oficial. ¿Cuál es la aceleración del vehículo? Bueno, chicos, primero que nada, quiero que tomen en cuenta que en este caso la pregunta es la aceleración, pero lo que vamos a tener realmente es una desaceleración. O sea, uno habla de aceleración como en términos generales, como en términos globales, no sé, por decirlo de alguna forma, pero en muchas ocasiones es una desaceleración lo que tenemos. Por ejemplo, en este caso, el vehículo va disminuyendo su velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, es una desaceleración lo que tenemos. Ok, hagamos un planteo. Dice que en el momento en el que el vehículo va a 20 metros por segundo, esa es la velocidad inicial definitivamente. Me doy cuenta por la unidad de medida, ¿verdad? Metro por segundo es la unidad de medida para una velocidad. Y tiene que ser obviamente la inicial. Dice que observa a 150 metros adelante a un oficial de tránsito. Ah, ok, entonces esos 150 metros es la distancia que él recorre, que el carro recorre. Dice que el conductor aplica los frenos y el vehículo disminuye uniformemente hasta detenerse, palabra clave, hasta detenerse al lado del oficial. Chicos, siempre que vean la palabra detenerse, significa que al final de ese recorrido, la velocidad final, digamos, de ese recorrido es 0. Es una palabra clave. Aunque directamente no me lo están diciendo,
¿verdad? No me están diciendo que la velocidad final es 0, pero es una palabra clave. Me están diciendo que el vehículo se detuvo al final de ese trayecto de esos 150 metros, entonces obviamente tiene que ser una velocidad final. Y dice que entonces, ¿cuál es la aceleración del móvil? ¿Cuál es la aceleración del vehículo? Si quisiéramos hacer un esquema de datos también, aparte del planteo, podríamos hacer más o menos algo así. Ok, aquí va el carro. Lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Y a los 150 metros de distancia, observa al oficial de tránsito, ¿verdad? Indicándole que se detenga. Por lo tanto, el móvil recorre esos 150 metros y llega a la par del oficial y se detiene. Es decir, al puro final, la velocidad fue 0 metros por segundo. Esta otra velocidad es la inicial. Y más o menos ese sería como un esquemita, digamos, si lo necesitaran, ¿verdad? Hay ocasiones en las que se hace más fácil analizarlo así, para verlo mejor. Ahora bien, con todos esos datos que tenemos, ¿cuál fórmula me sirve utilizar? Ojo, me están pidiendo la aceleración. Chicos, sin embargo, yo no puedo aplicar esta fórmula. Y hay gente que me dice, profe, pero no es que esa es la fórmula para la aceleración. Sí, esa primera es la fórmula para la aceleración, pero la puedo aplicar solamente si conozco la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Si yo conozco esos tres datos, yo puedo aplicar esa fórmula, si no, no. Y ojo, no conocemos el tiempo. Quiere decir que esa primera fórmula no se puede utilizar. De hecho, ninguna fórmula que involucre tiempo, porque no me están diciendo cuánto tiempo tardó el trayecto. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de acá. Sin embargo, esta fórmula para poderla utilizar, la tendríamos que despejar, ¿verdad? Tendríamos que despejarla, porque así como está, se utilizaría para encontrar la distancia. Entonces, voy a utilizar esa fórmula y simplemente lo que hago es despejar la aceleración. La fórmula dice que distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la aceleración. Ojo, necesitamos despejar esa aceleración. Voy a agarrar esa aceleración y la voy a pasar para acá. Está dividiendo. Chicos, hay gente que a veces me dice, profe, pero está multiplicando. Ok, sí, está multiplicando con el 2, de acuerdo. Pero en la operación general, en la operación completa, si veo todo el panorama completo, esa A en realidad está dividiendo, ¿verdad? Porque está en la parte de abajo de una fracción. Entonces, como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, quedaría que la distancia multiplicado por la aceleración, ¿verdad? Porque la A estaba dividiendo, pasó a multiplicar, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y como lo que queremos es despejar la A, no se nos olvide que eso es lo que queremos despejar, entonces lo que hago es ahora que la D la paso a dividir. Ah, bueno, me faltó el 2. Segundito. Sobre 2, ¿verdad? Porque el 2 no se fue, el 2 quedó ahí. Entonces, les decía, como quiero despejar la A, lo que hago ahora es que la D está multiplicando, la paso a dividir. Básicamente, la D va a pasar a donde estaba la A. Se podría decir que lo que se hizo fue un intercambio de letras entre la D y la A, bajo un despeje. Entonces, me quedaría que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la distancia. Y Profe, entonces está en esos despejado. casos Dime. solamente es intercambiar como los valores, digamos. Bueno, en este Está caso en, sí. En este caso sí, porque lo que quiero es despejar una letra de abajo. Cuando yo quiero despejar una letra de abajo, yo puedo intercambiar la letra de abajo con la letra que está acá, digamos. Se pueden simple y sencillamente intercambiar, que básicamente fue lo que pasó. Pero eso solo se puede hacer cuando queremos despejar una letra de abajo. Ya si yo quisiera despejar otra situación, no aplica, ¿verdad? Qué sé yo, que yo les pidiera, despéjeme la velocidad final, por ejemplo. Ya ahí no pueden hacer ese intercambio. O la velocidad inicial, no. Solamente ese intercambio solamente se puede hacer si estoy despejando la letra que está en la parte de abajo de la fracción. Nada más. Profe, Dime. ¿cómo se hacía para reiniciar la calculadora? Shift 93 Ajá. igual. Dos veces el igual ahí al final. Shift 93 Shift, igual. Shift 93, ¿qué? Igual. Ah, ok, ok. Ok, chicos, continuamos por ahí entonces. Aplicando ahora sí, la aceleración entonces nos daría, vamos a ver,
Velocidad final a la 2. Recuerden que la velocidad final era 0. Menos velocidad inicial a la 2. Recuerden que era 20. Sobre 2 por la distancia, que recuerden que la distancia que recorrió fueron 150 metros. Y aplicamos. A la 2 menos 20 a la 2. Segundo, 20 a la 2. Ahora sí, sobre 2 por 150. Y nos da menos 4 tercios o menos 1,33. Ajá. Entonces sería menos 1,33. Y como es una aceleración, usamos metro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Da negativa, chicos. Da negativa porque era una desaceleración. Ahí como que confirmamos que todo está bien, ¿verdad? Porque es una desaceleración. El único dato que puede ser negativo es la aceleración. Las distancias, los tiempos, las velocidades no pueden dar negativos nunca, chicos. Solamente la aceleración es el único dato que perfectamente puede dar negativo. ¿Y cuándo darme negativo? Cuando sea una desaceleración. Es decir, cuando vaya disminuyéndose la velocidad en lugar de irse aumentando. ¿Alguna pregunta, chicos, de este ejemplo? ¿Estamos claros? No. Vamos a apurarnos un poquito más porque ya se nos fue casi media clase y apenas hemos hecho una. Ok, dice, un auto deportivo acelera uniformemente a 2,78 metros por segundo al cuadrado. Si hago el planteo, esa es la aceleración. Aquí me lo dicen, acelera. Y aparte por la unidad de medida, chicos. Principalmente la unidad de medida es la que me ayuda a entender qué dato es. Como es metro por segundo al cuadrado, es una aceleración. La pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardará en aumentar su rapidez de 11,1 metros por segundo a 25 metros por segundo? Esta sería como la velocidad inicial y esa sería como la velocidad final. Lo que me están diciendo es cuánto tiempo tardarían en aumentar desde esa velocidad inicial hasta esa velocidad final. Entonces tenemos velocidad inicial, 11,1 metros por segundo. Velocidad final, 25,0 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en hacer esa cuestión, verdad? Chicos, aquí la fórmula que me sirve utilizar sí es la primera. La que dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ya que involucra todos los datos que necesitamos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente despejar el tiempo. Como estoy despejando la letra de abajo, ven, aquí podríamos, lo que me preguntaron ahorita, aquí podríamos hacer el intercambio. Porque estoy despejando la letra de abajo. Pero, por cualquier cosa, lo que sucede es lo siguiente. La T está dividiendo, pasa a multiplicar con la A. Entonces queda A por T es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y luego, como estamos despejando la T, quitamos esa A. ¿Cómo la quitamos? Pasándola a dividir. Entonces quedaría que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre A. Y aplicamos. Velocidad final, 25 metros por segundo, menos la inicial, 11,1, entre la aceleración, que era 2,78. Entonces nos daríamos, a ver, 25 menos 11,1. Es 25,0, chicos, pero es que yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que el coma cero no tiene valor. Nos da 5. Entonces el tiempo que va a tardar son 5 segundos. Ya sería la respuesta final. Preguntas, chicos, hasta el momento. Vamos bien. La 3 me la voy a brincar Profe, ¿por dónde nos mandó esta práctica? en la plataforma Google Classroom. Ok. Ujú. La 3 la hacen ustedes solos, chicos. ¿De acuerdo? Nada más les voy a anotar aquí la respuesta para que ustedes puedan revisarse. Vamos a leerlo, a ver. En esta van a tener que despejar y todo y les tiene que dar 4 metros por segundo.
Entonces, para que cualquier cosa se la revisen y verifiquen que efectivamente es lo que les da. 4 metros por segundo. Si no les da eso, chicos, tienen que revisarla bien porque de fijo, esa es la respuesta. Ok, pasamos ahora a la 4. Dice, desde el nivel del suelo, una bola es lanzada verticalmente hacia arriba y en 7 segundos alcanza la altura máxima. Si se desprecia la resistencia con el aire, esa altura es... Ok, chicos, entonces, esta vez es movimiento vertical. Ya no estamos viendo movimiento horizontal, es movimiento vertical. Una bola se lanza hacia arriba. Recuerden la otra vez que hablamos de este tema. Cuando se lanza algún objeto hacia arriba, va a llegar hasta la altura máxima y luego va a empezar a devolverse. Pero nosotros no tenemos que tomar en cuenta los dos movimientos. Tenemos que tomar solamente en cuenta o el movimiento de subida o el movimiento de bajada, digamos. O el descenso o el ascenso. No se toman en cuenta los dos. Entonces yo voy a tomar solamente en cuenta el movimiento hacia arriba. El movimiento hacia abajo lo voy a ignorar. ¿De acuerdo? Entonces, se lanza el objeto en 7 segundos, tarda un tiempo de 7 segundos en alcanzar esa altura máxima. Recordemos que habían varios elementos que aquí siempre vamos a tener presentes. Por ejemplo, en el movimiento vertical, ¿verdad? En el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, la aceleración. La aceleración es un dato que siempre vamos a tener en este tipo de problemas porque la aceleración va a ser la gravedad del planeta en el que estemos. Por todos los ejemplos lo vamos a trabajar en el planeta Tierra. Se los digo porque más adelante vamos a ver gravedades de otros planetas. Entonces, en este caso, como estamos en el planeta Tierra, la aceleración es la gravedad. Que la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero como el movimiento es hacia arriba, es negativa esa aceleración. Eso lo hablamos también. Si el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa. Y si el movimiento es hacia abajo, la aceleración es positiva. Ahí ya tenemos dos datos. Y la otra pregunta es, el otro dato, perdón, que tenemos es la velocidad final. Profe, una pregunta. ¿Cómo era? Para arriba es... Negativa. La Ok. aceleración. Y para abajo es positiva. ¿Ok? Recordemos que cuando se lanzaba un objeto hacia arriba, chicos, yo les había explicado de verdad, el objeto se lanza hacia arriba, llega hasta el punto máximo, hasta la altura máxima, digamos, y en ese momento se quedaba milésimas de segundo, les decía yo, ¿verdad? Inmóvil, y ya luego pues empieza a bajar otra vez. Eso lo que sucedía era que la velocidad final era cero. Cuando el objeto se queda arriba, una milésima de segundo, inmóvil, en ese momento no se está moviendo, tiene cero de velocidad, y ya después pues empieza a bajar, ¿verdad? Eso sucede por milésimas de segundo. El ojo humano casi que no lo puede percibir, ¿verdad? Ya dice, se necesitaría o grabarlo y ponerlo en cámara muy lenta o no sé, pero eso sucedía. La pregunta es la altura. O sea, ¿cuánta altura alcanza, digamos? ¿Cuánta altura alcanza el móvil en todo ese trayecto? Que esa altura es la distancia que recorre. Entonces, tenemos que ver cuál fórmula me sirve utilizar, chicos. Y acá les voy a explicar una cosa. Hay una fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Esa es una de las fórmulas que yo les di. Hay otra que no se las había dado y me acabo de dar cuenta que la vamos a necesitar, que es exactamente igual que esta, solo hay un cambio. Vean lo que sucede. Hay otra fórmula para distancia que dice distancia es igual a velocidad final por tiempo menos aceleración por el tiempo a la 2 entre 2. Esta fórmula es la misma, nada más que en lugar de velocidad inicial se usa la final y en lugar de un más se usa un menos. Pero es la misma que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, aplicamos esa fórmula. Ok, aplicamos esa fórmula para ver cuál es la distancia que recorrió. Distancia sería igual, velocidad final 0 por el tiempo 7 segundos menos la aceleración, que es menos 9,8, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado, recuerden que eran 7 segundos al cuadrado, dividido entre 2. Y ahí nada más aplicamos. Entonces nos daría 0 por 7 menos 9,8 por 7 a la 2
entre 2. Y eso dice que nos da 240,1 metros. 240,1 metros porque es una distancia. ¿Ok? Así que esa es la distancia que se recorre hacia arriba, digamos, desde que se lanzó ese objeto. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, vamos claritos. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta 5. Dice que desde un puente, una piedra es dejada caer y tarda 1,75 segundos en llegar al agua del río. Pues más o menos lo que tenemos es esto. Aquí está el agua del río, supongamos. El puente, se deja caer una piedra, ¿verdad? La piedra empieza a bajar hasta tocar el suelo y en ese trayecto, hasta tocar el suelo, tarda un tiempo de 1,75 segundos. Ya como para ir haciendo el planteo de datos. Entonces, el tiempo que tarda es 1,75 segundos. La aceleración siempre la vamos a tener presente en el movimiento vertical. Si es para arriba es negativa, si es para abajo es positiva. En este caso el movimiento es hacia abajo. Entonces la aceleración es 9,8 metros por segundo. Y hay otra palabra clave, chicos, que es donde me dicen que se deja caer. Cuando algo se deja caer es porque simplemente se soltó. No se le aplicó una velocidad inicial, no se le aplicó una fuerza inicial. Por lo tanto, cuando les digan que es dejado caer, significa que la velocidad inicial fue 0. En el momento se dejó caer, por lo tanto la velocidad inicial es 0. La pregunta es, la rapidez de la piedra al hacer contacto con el agua es. O sea, yo tengo que ver cuál es la rapidez que tuvo al final. De ahí, chicos, eso es una velocidad final. ¿Verdad? Eso es una velocidad final. Lo que tenemos que encontrar es eso. ¿Cuál fue la velocidad con la que la piedra impactó, digamos, el agua? La fórmula que tenemos que usar es la primera. La que dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar porque es la que involucra todos los datos que tenemos. Todas las otras involucran distancia y vean que la distancia no la tenemos, no la sabemos. Pero sí hay que despejar, obviamente. Tenemos que despejar la velocidad final, la velocidad con la que impactó el suelo. Como no estoy despejando la letra de abajo, no me sirve hacer el cambio que hacíamos la otra vez, ¿verdad? Quiero intercambiar estas dos. No hago nada con intercambiar esas dos. Entonces vean cómo lo voy a despejar. El tiempo está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces quedaría la A multiplicado por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Verdad? Simplemente la T estaba dividiendo, la pasé a multiplicar. Como lo que quiero es despejar la velocidad final, simple y sencillamente voy a pasar este para acá. Eso sí, como está negativo, pasa positivo, ¿verdad? Estamos despejando. Ustedes saben despejar estas ecuaciones. Entonces, como estaba negativo, pasa a sumar. Así que me quedaría que la A multiplicado por la T más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Y listo. Ya la velocidad final quedó despejada. Lo que sí voy a hacer es darle vuelta a la fórmula. Entonces quedaría, esto ya es opcional. Velocidad final es igual a la A por la T más la velocidad inicial. Y listo, ahora sí, simplemente aplicamos la fórmula. Entonces, velocidad final es igual a la aceleración, que recuerden que era 9,8, multiplicado por el tiempo, que recuerden que era 1,75, más la velocidad inicial, que la velocidad inicial era 0. Entonces nos daría 9,8 por 1,75 más 0. Y dice que esto nos da 17,15 metros por segundo por ser una velocidad, ¿verdad? Mucho cuidadito ahí con las unidades de medida. Esta sería la velocidad con la que la piedra impacta al final del recorrido, ¿verdad? Con la que impacta el agua. ¿Estamos claros, chicos? Con el movimiento vertical. Sí. Muy bien, no hay dudas. Saber despejar muy bien. Saber aplicar bien los datos, ¿verdad? Etcétera. La 6, igual la van a hacer ustedes en la casa. Es más, la 6 y la 7. Yo nada más voy a ponerles la respuesta. Vamos a ver, en esta 6, segundito para resolver. Profe, entonces esas son las únicas que tenemos que hacer, porque ya las demás es como Exacto. vamos a hacer. Exacto.
Pero las tienen que hacer, pero no me las tienen que mandar. Ah, ok. Nada más como para Pasen. Ya el 10% de la tarea, con solo estar conectados en esta clase, ya lo tienen. Ok, Que no se conectaron, ellas sí tienen que hacer todo y enviármelo. Bueno, yo ahí les voy a especificar a ellos de todas formas. Entonces esto ahorita nosotros lo hacemos, pero no se lo mandamos. No, Ok, ok. Solo las 6 y las 7. sí, pero no me las tienen que enviar. Nada más Ah, ok. y se las revisan ustedes. Pero ¿de cuánto va la 3? Pues que era que la teníamos que dar nosotros, pero se me olvidó Le apuntarlo. digo 4 metros por segundo. Gracias. ¿Ok? En estas 6, ya les digo la respuesta. Está 28,16 la respuesta. Metros por segundo. En la 6. 7 sí la voy a hacer mejor, porque acabo de ver que tiene un detalle. Sí, esa 7 sí la voy a hacer. Cualquier cosa, tal vez nos pasemos unos 5 minutillos de las 11:40, chicos, para aquello. Ok, dice la 7, vamos a ver. Un niño lanza una moneda verticalmente hacia arriba y con una velocidad de 10 metros por segundo. Si la fricción con el aire es despreciable, el tiempo que tarda en regresar a la mano del niño es... Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el nivel del suelo. ¿Ok? El niño lanza la piedra hacia arriba, llega hasta cierto punto que se llama altura máxima y luego la piedra empieza a bajar, ¿verdad? Recuerden que el tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. Entonces, no sé cuánto tiempo tarda la piedra en subir. Ya casi lo vamos a descubrir. Pero sí de fijo, el tiempo que tarda en subir siempre es el mismo tiempo que tarda en bajar. Ahora, me dicen que el niño lanza la piedra con una velocidad de 10 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Pues la velocidad inicial con la que el niño inicialmente lanza la moneda es 10 metros por segundo. Un detalle importante, que ya lo había mencionado, lo voy a repetir. En este tipo de problemas, cuando se lanza algo hacia arriba, todo lo que sube tiene que bajar, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero para efectos de resolución, solamente tomen en cuenta la situación de ascenso, es decir, la situación cuando el objeto va hacia arriba. No tomen en cuenta no es necesario el momento del que va hacia abajo. No es que ese momento no exista, sí, sí existe. La moneda o la piedra o el objeto que se lanzó para arriba tiene que bajar, por supuesto, pero no lo tomamos en cuenta para efectos de resolución. Entonces, solamente voy a tomar en cuenta el movimiento hacia arriba. Cuando la piedra llegó, no, la moneda, perdón, llegó a la parte de arriba, recuerden que se queda milésimas de segundo en inmóvil, ¿verdad? Lo cual significa que al final tiene siempre una velocidad de 0 metros por segundo. Y otro detalle que de fijo tenemos es la aceleración. La aceleración, como va para arriba, sería negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y con toda esa información, lo que tenemos que descubrir es el tiempo que tarda, ¿verdad? El tiempo que tarda en regresar a la mano del niño esa moneda. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces vamos a hacer un trato. Vamos a encontrar solamente el tiempo que tarda en subir, nada más. Luego sabemos que el tiempo que tarda en bajar es el mismo, entonces sumamos esos dos tiempos y ya vamos a encontrar el tiempo total en que regresa la mano del niño. Chicos, es que vean, aquí yo podría preguntarles, ¿cuánto tiempo tarda solo en subir? ¿Ok? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda solo en subir o solo en bajar? Pero si se les pide el tiempo que tarda en regresar a la mano, es decir, el tiempo que tarda total, hay que tomar en cuenta. Ahora sí, ven, hasta ese momento se toma en cuenta el tiempo que subió más el tiempo que bajó. La fórmula que tenemos que utilizar es la primera, la de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y como queremos despejar el tiempo, ¿qué podemos hacer? Simplemente un intercambio, ¿verdad? Entonces quedaría que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y listo, se aplica entonces. El tiempo nos daría velocidad final, recuerden que era 0, menos velocidad inicial era 10, entre
la aceleración, que es menos 9,8. Que sería 0 menos 10 sobre menos 9,8. Y dice que eso nos da 1,02. 1,02 segundos. Ese nada más es el tiempo que tardó en subir. Recuerden que uno solamente, se los acabo de decir, ¿verdad? Uno solamente toma en cuenta el tiempo en subir. Toda la situación en subir, la distancia, todo. Pero ya, cuando uno analiza la pregunta, uno dice, ok, no, pero es que me están pidiendo el tiempo que tarda en regresar a la mano el niño. Eso significa que si tardó 1,02 segundos en subir, tarda otros 1,02 segundos en bajar, para un total de, bueno, aquí simplemente pueden darle por 2. Lo mismo, lo suman como quieran. 2,04 nos daría. 2,04 segundos sería la respuesta final. Como esto va a venir en marque con X mañana en el examen, chicos, muy posiblemente dentro de las opciones yo les coloque esta respuesta, digamos, como trampa. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tienen que tener bastante cuidado porque a veces se nos va el detalle de que me pedían todo el tiempo completo y se me olvida sumarle la otra mitad, digamos, del tiempo. Listo, entonces, ¿preguntas por ahí? ¿Estamos claros? Ok, pregunta 8 dice, calcule la aceleración y la distancia recorrida en cada intervalo. Son solo 2 intervalos. Un primer intervalo y un segundo intervalo. Entonces, voy a empecemos calculando aceleraciones. En las gráficas, VT, yo les había explicado ya, lo tienen que dominar, que para la aceleración íbamos a utilizar esta fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar en cada intervalo. Empezamos con el primer intervalo. Recuerden que la velocidad inicial está aquí y la velocidad final está aquí en este punto, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta todo este trayecto. Chicos, ¿me ayudan ahí, porfa? Sería velocidad final, ¿cuánto? 60. 60, correcto. Se veía aquí, ¿se acuerdan? Entonces sería 60 menos la inicial 0, ¿verdad? 0. Sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó ese primer intervalo? 10 segundos. 6 segundos serían, ¿verdad? Sí. Porque solo cuenta el primero. Eso lo resuelven en la calculadora y les va a dar 10. Voy a hacerlo un poquito rápido porque ya se me fue casi que todo el tiempo. Ahora vamos a calcular la aceleración, pero en el segundo intervalo. ¿Ok? Hacemos exactamente lo mismo. El segundo intervalo es este. Es 0, ¿verdad? Correcto, va a dar 0. Cuando era constante, la aceleración era 0. Entonces, tenemos que aplicar la misma fórmula. Aceleración es igual a velocidad, esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final. Son la misma, ¿verdad? 60 y 60. Entonces sería velocidad final 60 menos la inicial 60. Entre el tiempo que tarda 4 segundos. 4 segundos porque estamos hablando que tarda del segundo 6 al segundo 10. Y bueno, chicos, esto les va a dar 0. Ya calculamos la aceleración en cada uno de los intervalos que tenemos acá. Ahora vamos a calcular la distancia recorrida en cada intervalo. Yo les había explicado igual que para la distancia recorrida utilizaran esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces hace básicamente lo mismo, chicos. Sería en el primer intervalo, vamos a ver un segundito. Entonces, en el primer intervalo, calculamos igual, ¿verdad? La misma fórmula, la de distancia, con velocidad inicial y velocidad final. Entonces,
En ese primer intervalo, la distancia nos daría velocidad inicial 0 más la final 60 entre 2 multiplicado por el tiempo, que es 6. Y eso nos da, vamos a ver, 60 entre 2 son 30. 180 metros. Profe, Dime. Dígame, no le escuché. profe, ¿por qué era 0 menos 60? Más 60. Ah, más 60. Sí, por la fórmula. Esa es la fórmula que aplicamos, digamos, para encontrar la distancia recorrida en las gráficas VT. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Ok, en el segundo intervalo volvemos a aplicar esa misma fórmula. Velocidad inicial en el segundo intervalo 60. Más velocidad final 60 también. Entre 2 multiplicado por el tiempo, que serían 4 segundos, ¿verdad? Porque el segundo intervalo, que es este, tarda apenas 4 segundos. Y eso nos daría 60, 240 metros. Chicos, y eso es todo lo que les voy a pedir de una gráfica VT. No se les va a pedir más. Se les va a pedir aceleración en cada intervalo, ya saben qué fórmula usar, o distancia recorrida en cada intervalo, y ya saben qué fórmula usar. ¿De acuerdo? Y para terminar, chicos, si no lo han copiado, cualquier cosa ahora ponen el video, un toquecito a esta parte, nada más, para que lo copien, para terminar por acá. La última preguntilla es de una gráfica, pero esta gráfica es DT. Es una gráfica DT. En la gráfica DT no se les pedía aceleración, se les pedía nada, ni distancia, se les pedía nada más la rapidez en cada intervalo. ¿De acuerdo? Y recuerden que les había dicho que en la gráfica DT, como solo les piden rapidez, usaran esta fórmula, distancia entre tiempo. Aquí no hay que inicial, que final, no, nada de eso. Entonces, vamos a calcular la rapidez en cada intervalo. Este es el primer intervalo, este es el segundo, y este es el tercero. Entonces, empezamos con el primer intervalo. Chicos, el primer intervalo es este que voy a subrayar en amarillo. Si queremos ver cuánta distancia recorrió ese primer intervalo, lo vemos aquí. Y el tiempo lo vemos aquí. Entonces, la distancia, perdón, la rapidez nos daría igual a la distancia. ¿Cuánta distancia recorrió ese primer intervalo? Son 100 metros, ¿verdad? 100 entre el tiempo que tardó 10 segundos. Porque tardó desde el 0 hasta el, aquí está el 0, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 10, el otro tardó desde el 0 hasta el 100. Entonces esto les va a dar 10. 10 metros por segundo. Segundo intervalo. Igual, rapidez es igual a distancia entre tiempo. Vean que el segundo intervalo es un intervalo llano, ¿ok? Es un intervalo completamente plano. Eso significaba que no recorría nada de distancia, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, distancia 0 metros. ¿Y cuánto tiempo tarda ese segundo intervalo? Tarda del 10 al 15. Entonces, en el segundo intervalo serían 5 segundos. Pero bueno, eso les va a dar 0. Entonces, serían 0 metros por segundo. Y por último, tercer intervalo. Vamos a ver, me gustaría que me ayuden en este. Vamos a aplicar la fórmula en el tercer intervalo. Distancia entre tiempo. ¿Cuánta distancia recorrió ese tercer intervalo, chicos? 200. Serían 100, ¿verdad? Ok, sí llega hasta el 200, estamos de acuerdo, pero vean que ese tercer intervalo había empezado en 100. Entonces, de 100 a 200 hay apenas 100, ¿verdad? Es cierto, repito, llegó hasta 200, pero no significa que haya recorrido 200. Vean que había empezado en 100. Entonces, 100 metros. ¿Y cuánto tiempo tardó? Lo mismo acá. Llega hasta 20. 20 segundos, ¿verdad? Jamás.
Tardó 5 segundos. Y eso les va a dar 20. Serían 20 metros por segundo. Y ya calculamos la rapidez en cada intervalo. En las gráficas DT, esto es lo único que tienen que hacer. No tienen que calcular más nada que esto. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Chicos, preguntas. Todo está claro. Perfecto. La que trabaja con Jairo. Ah, gracias, Silvia. ¿Usted me puede comunicar con la otra Silvia, por favor? Profe, es que Paula tiene una... Ay, perdón. Silencié a alguien que me está hablando ahí. Disculpe, ¿quién Sí, fue? profe, yo. Profe, me silenció. Profe, es que tengo una pregunta acerca del examen. Ajá. ¿Qué tan largo va a ser el examen? Van a ser como unas 12 preguntas de marque con X. Todavía no lo he terminado, entonces estoy en eso, pero de 12 a máximo 15 preguntas, máximo ya, y todas de marque con X, eso sí. Ah, ok. Como unas 3 páginas, ¿sí, verdad? Pudo haber. Sí. Bueno, está bien. Profe, Gracias.